Buenos días, me da mucho gusto saludarlos aquí en esta mañana para compartir la palabra de Dios y quiero empezar con un verso de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Y por eso estamos aquí, estamos agradecidos porque tenemos una esperanza viva. Tenemos la esperanza en Jesús, porque dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, y eso también es por la misericordia de Dios, podemos compartir la palabra de Dios. Y yo sí les doy la muy bienvenida a cada una de las personas que nos escuchen. Esperemos que Dios nos bendiga en esta mañana y que todos juntos podamos aprender más de su palabra. Vamos a orar. Nuestro Padre Dios, te damos gracias por esta bonita mañana. Te damos gracias porque tú eres un Dios que nos da una esperanza viva. Y yo hoy, en esta mañana, te pido que tú nos bendigas en este culto, que tú bendigas a cada persona que escucha este culto y que pueda ser de bendición. Te pido también por el grupo que va a cantar, por Lorena, si nos va a dar la historia de los niños. También te pido que bendigas a los niños que escuchan la historia y que todos juntos podamos tener esa esperanza viva. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Primeramente queremos darle gracias al Señor porque nos ha permitido estar bien de salud, y gracias a Él que Él nos da el alimento todos los días y pues agradecemos a nuestro Señor Jesucristo por todo esto y pues no me canso de agradecerle también al Señor con los cantos y pues vamos a entonar unos cantos aquí. Este canto que queremos entonar esta mañana se llama El Cristo que se adora aquí. Es un Cristo vivo. Amén. Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo. El Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. El Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo. El Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo. Aunque no lo vemos, aunque no lo vemos, pero lo sentimos. No es de oro, no es de plata, no es de barro, no es de lata, no se compra, no se vende, no se quiebra, no se cuelga. El Cristo que se adora aquí es un Cristo vivo. El Cristo que se adora aquí es un Cristo vivo. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. El Cristo que se adora aquí es un Cristo vivo. El Cristo que se adora aquí es un Cristo vivo. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Aunque
Cristo que se adora aquí. Es un Cristo vivo, el Cristo que se adora aquí. Es un Cristo vivo, aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Gloria a Dios, vamos a entonar el siguiente canto, se llama Te vengo a decir. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Gloria a Dios, vamos a entonar este canto que se llama La Mujer Samaritana. La samaritana fue al
sacar agua del pozo. La samaritana fue a sacar agua del pozo, pero encontró un extranjero pidiéndole de beber. Pero encontró un extranjero pidiéndole de beber. Porque tú siendo un judío me pides tú de beber. Porque tú siendo un judío me pides tú de beber. No sabes que nuestra gente no se pueden ver. No sabes que nuestra gente no se pueden ver. Mujer samaritana, dame de beber, el agua de la vida yo a ti te haré. Mujer samaritana, dame de beber, que el agua de la vida yo a ti te haré. Mujer samaritana, dame de beber, que el agua de la vida yo a ti te haré. Agua, con gusto yo te daría. Si tú me pidieras agua, con gusto yo te daría. Y de esa agua que te ofrezco, nunca jamás tendré sed. Y de esa agua que te ofrezco, nunca jamás tendré sed. Señor, yo quisiera esa agua para no tener más sed. Señor, yo quisiera esa agua para no tener más sed. Mujer samaritana, dame de beber, el agua de la vida yo a ti te haré. Mujer samaritana, dame de beber, que el agua de la vida yo a ti te haré. Mujer samaritana, dame de beber, que el agua de la vida yo a ti te haré. Gracias, que Dios los bendiga. Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien. Que Dios les bendiga a todas y todos. Yo les voy a contar una historia de los 12 espías. En la cita bíblica está en el Números 13, capítulo 13. Por fin los israelitas llegaron cerca de la tierra prometida. Dios le dijo a Moisés que enviara espías. Moisés eligió a 12 hombres. Le dijo: fíjense cómo son los habitantes de esa tierra. Averigüen si la tierra es buena. Entonces Dios le dijo a Moisés que escogieran 12 personas para que fueran a ver a la tierra prometida y que vieran también los habitantes de esa tierra y luego que vieran también si la tierra es buena. Los espías regresaron y dijeron: la tierra es hermosa, hay abundancia comida, pero la gente que vive allí es grande y poderosa. Aquí vemos que ya regresaron los espías donde Moisés le había enviado a ver la tierra prometida. Ellos dijeron que había mucha comida, pero la gente que vivían allí eran grandes, poderosos, gigantes, que ellos parecían como langostas. Josué y Caleb dijeron: no se preocupen, Dios nos ha prometido esta tierra, nos la darán. Entonces estas dos personas dijeron: no se preocupen, Dios nos ha prometido dar esa tierra, Él nos dará esa tierra. El resto de los israelitas no estaban de acuerdo con Josué y Caleb. Entonces Dios dijo: esta gente no tiene fe en mí, no les dejaré entrar en esa tierra. Y así fue que durante 40 años
el pueblo de Dios vagó por el desierto. Entonces Dios dijo, estas gentes no creen en mí, no tienen fe en mí, no les voy a dejar entrar en esa tierra. Entonces, hoy este día Dios nos dice, nos promete dar esa tierra nueva. Entonces, pero nosotros necesitamos creer en Él, necesitamos confiar en Él, necesitamos aceptar como nuestro único Salvador personal. Entonces vamos a poder entrar en esa tierra que es en el cielo, donde fluye leche y miel. Aquí vemos que estas personas estaban viendo la apariencia de personas como eran. Eran altos, poderosos y gigantes. Pero Dios no nos ve la apariencia de qué personas somos, qué tamaño somos. Dios ve en el corazón cada uno de nosotros. Aquí vemos que Dios ve en el corazón, no qué tamaño seamos. Es todo lo que quería compartir. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Muy buenos días de nuevo. Me da gusto estar aquí con ustedes en esta mañana y incluso pues para los que no me conocen, soy el pastor de la Iglesia Evangélica Tarahumara. Soy Isaac Bergen y espero que todos juntos podamos aprender algo de la palabra de Dios en esta mañana. Estamos pasando por el libro de los Hechos y hoy nos toca el capítulo 5. Y me gustaría repetir unos versos antes del capítulo 4, verso 32 y 34 y 35. Dice: la vida comunitaria. Todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Incluso aquí dice que todos los que habían creído eran de un mismo sentir, de un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseían, sino que todas las cosas las tenían en común. Incluso pues eran del mismo sentir, un mismo pensar, y ninguno estaba diciendo que estas son mis cosas, sino que lo tenían todos juntos las cosas. Verso 34 dice: y no había entre ellos ninguna necesidad, porque todos los que poseían terrenos o casas las vendían, y el dinero de lo vendido lo llevaban y lo ponían en las manos de los apóstolos. Y era repartido según la necesidad de cada uno. Incluso, pues aquí vemos que hasta eran tan unidos que hasta vendían sus terrenos, sus casas, los dineros, los llevaban para ponerlo a los pies de los apóstolos, para que los apóstolos pudieran repartirlo según la necesidad. Y luego vamos a empezar en el capítulo 5, y yo puse allí como subtítulo, el precio por la decisión de mentir es muerte. Y aquí vamos a ver de una pareja que tomó la decisión de mentir y les costó la muerte. Porque ya no era un error, sino que una decisión. Y por nuestras decisiones vamos a dar cuentas si no nos arrepentimos. Vamos a empezar aquí en el verso 1. Dice: pero un hombre que se llamaba Ananías, junto con Zafira, su mujer, vendió un terreno
Incluso aquí en el primer verso nos dice que un hombre que se llamaba Ananías, junto con Zafaría, su mujer, vendió un terreno. Tal vez también quisieron ser parte de qué estaba pasando, parte de esas personas que vendían sus terrenos, que vendían sus casas, y para llevarlo a los discípulos. Y el verso 2 nos dice, y con el consentimiento de ella sustrajo algo del dinero que recibieron, así que llevó solo una parte de la entrega a los apóstolos. Incluso nos dice claramente con el consentimiento de ella, con el saber de su esposa. Ananías y Zafira tomaron la decisión de sustraer una parte del dinero, de quitar una parte del dinero, y lo entregaron a los apóstolos, y así demostraran como si fuera todo. Incluso ellos tomaron la decisión que iban a tomar una parte, porque nos dice que con el consentimiento de su esposa pusieron un dinero aparte, tal vez para hacer ver como que ellos también eran de las personas que daban todo. Tal vez hasta para presumir. Pero no nos dice por qué lo hicieron. Pero era engaño a Dios. Tal vez nomás pensaron, nadie se va a dar cuenta, pero Dios sí se dio cuenta de lo que se quedaron de acuerdo esta pareja. Y lo dice el verso 3. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué permitiste a Satanás que entrara en ti para mentir al Espíritu Santo y sustraíste parte de tu dinero? Tal vez nos preguntamos, ¿por qué era tan delicado sustraer algo del dinero? Porque aquí dice que Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué permitiste a Satanás que entrara en ti para mentir al Espíritu Santo? Incluso Pedro dice, pues Ananías, ¿por qué permitiste que entró Satanás en ti? ¿Para qué? Para mentir al Espíritu Santo y sustraer parte del dinero. Incluso Pedro, guiado del Espíritu Santo, le está diciendo a Ananías, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué permitiste que Satanás entrara en ti para sustraer parte del dinero? Tal vez si nos preguntamos por qué es tan delicado, era la obra de Satanás, el engaño que hizo hacer esto a este Ananías, permitiendo a Satanás en él para mentir al Espíritu Santo. Incluso eso es lo que estaba pasando. No le estaba mintiendo a las personas, sino que le estaba mintiendo al Espíritu Santo. Malaquías 3:8 nos dice, ¿habrá quien pueda robarle a Dios? Incluso allí nos dice, ¿habrá quien pueda robarle a Dios? Y lo dice, pues ustedes me han robado, y sin embargo dicen, ¿qué quieres decir con que te hemos robado? Pues me han robado en su diezmo y ofrenda. Es lo que dice en Malaquías
capítulo 3, verso 8. Entonces la pregunta es, ¿quién de nosotros le ha robado a Dios? Sabemos que Ananías y Zafira tomaron la decisión de agarrar una parte del dinero y ponerlo aparte como si fuera todo el dinero que estaban dando. Y lo dice Pedro en el verso 4, dice, ¿acaso el terreno no era tuyo? Incluso le pregunta, ¿acaso no era tuyo el terreno? Y si lo vendías, ¿acaso no era tuyo el terreno? Dice, cuando tenías el terreno, que no era tuyo, y cuando lo vendías, ¿acaso no era tuyo? ¿Por qué decidiste hacer esto? Incluso Pedro le pregunta a Ananías, ¿por qué decidiste hacer esto? No les has mentido a los hombres, sino a Dios. Incluso está diciendo que no le ha mentido a los hombres, sino a Dios. A Dios no se le puede mentir ni robar, porque Él lo sabe todo. ¿A quién le mentimos? ¿A quién le mintió a los hombres o a Dios? Es como una pregunta que hago. ¿A quién le mintió Ananías? ¿A los hombres o le mintió a Dios? Aquí nos dice, no le has mentido a los hombres, sino a Dios. Incluso Ananías le mintió a Dios porque pensó que iba a poder esconder una parte del terreno y engañar a la gente, pero Dios sí lo vio. Y Pedro le está diciendo, no has mentido a los hombres, sino que le has mentido a Dios. Y luego el verso 5 nos dice, al oír Ananías estas palabras, cayó muerto. Y a todos los que se enteraron les entró mucho miedo. Incluso, pues aquí vemos que cuando Ananías escuchó las palabras que Pedro le estaba preguntando, ¿por qué tomaste esta decisión de agarrar dinero de lo que estaba asignado hacia Dios? ¿Por qué tomaste la decisión de mentirle a Dios? Y al escuchar esas palabras, cayó muerto. Y yo a veces me pregunto, si nosotros cayéramos muertos por mentir, ¿cuántos viviríamos todavía? Tal vez ya hubiéramos caído todos muertos. Aquí Ananías no lo hizo por un error, lo hizo por decisión. Él tomó la decisión junto con su esposa de que le iban a mentir y hacer ver cómo entregaron todos. Y cuando escuchó todo esto, cayó muerto. Y luego nos dice, y todos los que se enteraron les entró mucho miedo. Y eso es muy lógico. Si una persona, por tomar una decisión de mentir, cae muerta, y si nosotros lo viéramos, nos entraría también mucho miedo. Y luego el verso 6. Entonces los jóvenes se levantaron, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Incluso, pues cayó muerto. Dice que los jóvenes lo levantaron, lo envolvieron y lo sepultaron. Verso 7 dice, como 3 horas más tarde entró su mujer sin saber lo que había sucedido. Entonces, pues aquí nos dice
que en 3 horas más tarde entró su mujer sin saber lo que había sucedido. Verso 8. Y Pedro le dijo, dime, ¿vendieron este terreno en ese precio? Incluso Pedro le pregunta a la mujer, a Safira, le pregunta, dime, ¿vendieron ese terreno en ese precio? Y ella respondió, sí, en ese precio. Safira sabía que no era ese precio. Nos dice el verso 2, y con el consentimiento de ella sustrajo algo del dinero que recibieron. Así que llevó solo una parte y la entregó a los apóstoles. Ella decidió mentir también, porque Pedro le está preguntando y dice, dime, ¿vendieron el terreno en ese precio? Y ella dice, sí, ese fue el precio. En ese precio lo vendimos. El terreno. ¿Y qué sucedió después de eso? Su esposo ya había fallecido, ya lo habían sepultado por la mentira, por mentirle a Dios. Y ahorita, sin saberlo, Safira, la mujer, también dice, y miente, y dice, sí, este fue el precio. Verso 9. Pedro le dijo entonces, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a pruebas al Espíritu del Señor? Incluso Pedro le pregunta, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner en prueba al Espíritu Santo? Y lo dice Pedro, miren, aquí vienen los que fueron a sepultar a tu marido y ellos te sacarán también a ti. Incluso Pedro dice, los que sepultaron a tu marido, a tu esposo, aquí vienen y te van a llevar a ti también. Y lo dice el verso 10, al instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Pues al instante, cuando escuchó esas palabras, ella también cayó muerta a los pies de Pedro. Y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Incluso aquí nos dice lo que pasó, lo que hicieron. Y lo dice el verso 11. Esto hizo que toda la iglesia y todos los que supieron esto se llenaron de mucho miedo. Incluso esto, lo que sucedió, que fallecieron Ananías y Safira, hizo que toda la iglesia, todos los que supieron esto, se llenaron de mucho miedo. Y por eso mismo puse yo aquí el precio por la decisión de mentir es muerte. Aquí en esta historia vemos que la decisión de esa pareja era que iban a mentir y tal vez nomás pensaron, pues vamos a mentirle a la gente y nadie se va a dar cuenta. Pero a Dios no le podemos mentir. Él siempre sabe nuestras decisiones y lo que hacemos. Aunque tal vez no hemos caído muertos nosotros cuando hemos mentido, pero yo sí les sugiero, no vamos a planear cosas malas, porque si no nos arrepentimos, nos cuesta la muerte
en el infierno. Y esta iglesia y todos los que supieron esto se llenaron de mucho miedo. Incluso, si leemos esta historia, nos deberíamos preguntar, ¿vale la pena de pensar las cosas antes de planear y sobre todo antes de planear algo malo? Antes de planear algo para engañar a las personas y no pensar en que Dios nos ve de todos modos. Y luego vamos a ver la otra parte donde dice señales y maravillas en abundancia. Verso 12 de Hechos capítulo 5. Y lo dice, Dios hacía muchos señales y pródigos, milagros, en otra palabra. Incluso Dios estaba haciendo muchas señales y muchos milagros entre el pueblo por medio de los apóstolos. Pues entre el pueblo, por medio de los apóstolos, Dios estaba haciendo muchas señales, muchos pródigos, muchos milagros, por medio de los apóstolos. Y todos ellos se reunían sin falta en el pórtico de Salomón. Incluso nos dice que se reunían sin falta en el pórtico de Salomón. Y lo dice el verso 13, ninguno del pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo los elogia mucho. Pues incluso nos dice que ninguno del pueblo se atrevía a juntarse con ellos, pero sí los elogiaban mucho. Verso 14. Los hombres y mujeres que creían en el Señor iban aumentando de número. Incluso nos dice que los hombres, las mujeres que creían en el Señor iban aumentando en el número. Incluso en Hechos capítulo 4, verso 4 nos dice, pero muchos de los que habían oído las palabras creyeron y el número de los varones eran como 5,000. Incluso ya eran los varones como 5,000 y todavía eran más los que creían y se hacía más grande el grupo. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones eran como 5,000. Y aquí en el verso 14 nos dice que seguía aumentando. Y lo dice el verso 15. Y en sus camas y lechos sacaron a los enfermos a la calle. E incluso lo que estaban haciendo, porque estaban pasando muchas maravillas, muchos milagros. Entonces, en sus camas, en sus lechos, sacaban a los enfermos a la calle. ¿Para qué los sacaban? Aquí dice, para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Incluso querían que a lo menos que cuando pasaba Pedro, que la sombra pasaba por ellos. Para que cayera la sombra sobre alguno de ellos. Incluso yo pienso que esto fue que tenían fe que iban a sanarse. En Lucas capítulo 8
del verso 44 al 48, nos dice donde una mujer tocaba a Jesús y se sanó. Nos dice el verso 48, entonces Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Incluso cuando Jesús andaba caminando en este mundo, las gentes también se acercaban hasta para tocarle nomás a Jesús y tenían la fe que se iban a sanar. Entonces yo pienso que a través de la fe es lo que se estaban sanando. Verso 16. Y lo dice, aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén. Incluso también de las ciudades que eran vecinos de allí, venían muchos a Jerusalén. ¿Y a qué venían? Y traían a sus enfermos, incluso venían para traer a sus enfermos y a los atormentados o los que sufrían por espíritu inmundado. Y todos eran sanados. Qué bonito, ¿no? Estos apóstolos llenos de fe, ellos predicando, saliendo a la puerta de Salomón y las gentes trayendo sus enfermos y se sanaban. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde está la fe de nosotros hoy? ¿Andamos con miedo por todo lo que está pasando? ¿O tenemos fe en Dios? ¿Tenemos fe en Dios a través de lo que hizo, de que mandó a su Hijo Jesucristo? Yo, en esta mañana, los quiero animar, primeramente, que nos recordamos al planear en cosas, para planear las cosas a la voluntad de Dios. Porque si planeamos las cosas como Ananías y Zafira, nos va a tocar al final la muerte. Pero si planeamos las cosas para Dios y confiamos en Él, tenemos la fe en Él, vamos a seguir después de esta vida y vamos a seguir en una vida nueva. Y yo les deseo a cada uno de ustedes que tengan la fe en nuestro Señor Jesucristo por lo que hizo por nosotros y que nos arrepentimos a Él y Él nos perdona. Él nos ama y nos va a ayudar a vivir una vida sana, una vida con esperanza, aunque en este mundo vamos a sufrir muchas veces, pero vamos a poder tener esperanza en la vida eterna. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por tu palabra. Y hoy te queremos pedir que tú nos ayudas a hacer nuestros planes para tu voluntad. Te queremos pedir que tú nos ayudes a tener fe en lo que hiciste a través de tu Hijo Jesucristo. Yo hoy te quiero pedir tus bendiciones para cada una de las personas de la Iglesia Evangélica Tarahumara. Cada uno
de las personas que nos escuchan a través de estos medios. Yo te pido que tú nos bendigas. También te pedimos que tú nos perdones donde hemos fallado y que nos ayudes a seguir adelante. Te pedimos que tu bendición nos acompañe y nos guíe en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a despedirnos con un canto. Este canto que vamos a estar entonando se llama Qué bonito es conocer a Cristo. Qué bonito es conocer a Cristo. Qué bonito sentirlo en el alma. Qué bonito es conocer a Cristo. Qué bonito sentirlo en el alma. Es un gozo que viene del cielo, una cosa que no sé explicarla. Qué alegría siento yo en mi alma. Logrará quitármelo. No soy pobre porque yo soy rico. No soy pobre porque tengo a Cristo. Van los ricos sin Cristo son pobres, y los pobres con Dios somos ricos. La venida de Cristo a este mundo ya está cerca, es más, yo no sé cuándo. Una cosa sí puedo decirles, ya estoy listo y lo estoy esperando. Hay de aquellos que a Cristo no acepten. Ya se está llegando. No soy pobre porque yo soy rico. No soy pobre porque tengo a Cristo. Mas los ricos sin Cristo son pobres, y los pobres con Dios somos ricos. Pues muchas gracias, que Dios los bendiga y que tengan un bonito día.